con esta carta. Predicamos Marcos versículo por versículo, capítulo por capítulo, y nos llevó más de dos años. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. ¿Saben cuántos capítulos tiene Romanos? ¿No? Véanlo en sus Biblias. Sí está en la Biblia. 16. ¿Será que compres el boleto de la lotería con el número 16? Claro que no. 16 capítulos. No pretendo que sean 2 años como lo hice, pero si fuera necesario, lo haría. Yo en lo personal, como pastor de esta iglesia, no tengo la menor prisa. Es más, quiero alargarla para que Dios me dé más años. Amén. Vamos a empezar quizás una de las cartas más retadoras. Alguien le llamó, el pastor Sugel Michelet, lo escuchaba, años predicó esto, decía, es como el Everest, subir al pináculo del Everest. Creo que los máximos hemos subido algunas montañitas, pero creo que el Everest es la montaña más alta y el pico más alto, no sé si hay otro, creo que sí, ¿verdad? Él es el Everest. Y es como subir al pico más alto en cuanto al corazón del Evangelio. Y una carta en griego significa una carta. Una carta es una carta. ¿Y cómo se leen las cartas? Abriéndolas muy bien. La lógica es que abres la carta, pero se leen de corrido, ¿verdad? No dices, bueno, voy a abrir una carta y hoy leo un párrafo y mañana otro. Y más si recibes una carta de alguien importante o quizás del ser amado. Y cuando el ser amado te escribe una carta, bueno, sé que ya no las escribe, ya está el email y el chat y esas cosas, pero antes, cuando llegaba la carta del ser amado, ¿te esperabas para leerla? No, ¿verdad? La abrías y la querías leer ya, de principio a fin. Indudablemente es una buena manera de leer una carta en la Biblia, que la abras y la leas de corrido. Porque son cartas, hoy vamos a estudiar una carta, pero no podríamos enseñarla de esa manera, aunque creo y pretendiendo ser honesto, no creo que fue una intención teológica, la de esta carta, tiene mucha teología, pero no una carta como tal, ¿ok? Entonces vamos a aprender, yo espero que tú aprendas junto conmigo a lo largo de este tiempo, es muy retadora, creo que mucha gente la ha predicado, pero tiene sus reservas porque tiene algunas cosas que son, si no complicadas, tenemos que ser muy puntuales como las enseñamos. Y yo pretendo que Dios nos guíe en este tiempo. Amén. Tenemos que tener algo que yo llamo la honestidad intelectual. ¿Qué estoy queriendo decir? Que yo no lo sé todo. Que yo pretendo acercarme al texto de la mejor manera. Y que si en algo tengo que recomponer o volver a reorientar, lo haré. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy parado sobre el trabajo de otros que ya estudiaron esta carta, pero la Biblia no es de interpretación privada. No solamente yo soy el que sé, yo pretendo que tú también aprendas a entender la Escritura y tú puedas sacar la evaluación de lo que yo estoy diciendo, ¿sale? Entonces vamos a orar, vamos a empezar esta gran aventura en la carta a los Romanos y vamos a empezar a desmenuzarla gradualmente. ¿Estás conmigo? Cierra tus ojos, por favor. Vamos a poner una vez más este tiempo en manos de Dios Padre, Espíritu Santo, Señor Jesús, Dios Trino. Abrimos tu santa palabra y pretendemos y queremos que tú nos guíes en ella. Enséñanos y que saquemos, Señor, no solamente conocimientos, sino aplicaciones prácticas, pero sobre todo que podamos conocerte más a ti. Espíritu Santo, guíanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno. Siempre hay que hablar de la introducción, ¿verdad? Pero las cartas en el Nuevo Testamento, solamente para ponerte un poco en el contexto. ¿Cuántos sí alguna vez recibieron una carta? Levanten su mano, sí me gustaría saber. Una carta, que alguna vez recibieron una carta. ¿Sí? ¿Sí la recibieron? ¿Quién nunca recibió una carta? 1, 2, 3. ¿Y los que no levantaron la mano? ¿No saben qué es una carta? Bueno, yo voy a explicar eso. No, bueno, antes era muy común recibir cartas. A lo mejor voy a tener la introducción, no te desesperes, ¿estás bien? Vamos a entender cómo eran las cartas en el primer siglo. Bueno, cuando tú recibías una carta, primero viene el destinatario, ¿verdad? Tú abrías una carta y decía,
querida o querido Juan. Querido Juan. Venía primero el destinatario, ¿verdad que sí? ¿Estoy en el error o no? Primero viene el destinatario. ¿A quién iba? Dirigida. Y luego, querido Juan, me es un placer saludarte, pues acá todas las cosas van bien. Y empezaba todo el cuerpo de la carta, ¿estamos de acuerdo? Entonces venía el destinatario, el cuerpo de la carta, las palabras de amor del querido Juan o de la señorita que escribiera al novio, venía destinatario, el cuerpo, y luego venía, te saluda con mucho amor. René, no, René, ¿qué pasa? Oren por él, hermanos. Margarita, ok, ¿verdad? Entonces fíjate cómo era el cuerpo de una carta. Venía el destinatario, el cuerpo de la carta, quien remite y el saludo y quien remite. ¿Estamos de acuerdo? Pues en las cartas del Nuevo Testamento no es así. Primero, ¿quién viene? El que remite, a quién se le escribe, el cuerpo de la carta y el saludo. Repito, el remitente. Luego, ¿a quién se le dirige? El cuerpo de la carta y al final el saludo. Y es lo que vamos a aprender hoy, cómo Pablo y en el primer siglo se escribían las cartas. ¿Estamos ahí? Ahora, esta carta es la justicia de Dios por medio de la fe. Creo que este es un tema central, cómo Dios ha manifestado la justicia, y vamos a ir desmenuzando capítulo por capítulo qué es la justicia, la justificación, y todas esas palabritas que los cristianos usan, pero que a veces no entendemos. Y que son importantes para nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? Podríamos decir que el cristiano tiene la enorme responsabilidad de hablar de su fe de una manera clara, correcta y convincente. La justicia de Dios por medio de la fe. Y la carta se divide en dos grandes porciones. ¿Ok? Del capítulo 1 al 11, la explicación del Evangelio. Y del 12 al 16, la aplicación del Evangelio. Ya ven que Pablo era muy agudo. Casi todas sus cartas se definen de esa manera. Primero va a explicar del capítulo 1 al 11 el Evangelio. Nos va a decir qué es el Evangelio. Y del 12 al 16, ¿cómo este evangelio se aplica a mí? A mi vida. ¿Recuerdan en Marcos hubo 3 preguntas? ¿Cuáles fueron las 3 preguntas? ¿Quién es Jesús? O sea, ¿quién es Jesús? Luego, Jesús es el Mesías. ¿Y qué implica que Jesús es el Mesías? Marcos nos llevó en 3 preguntas a contestarse, ¿verdad? Ahora Pablo nos va a llevar a explicarnos el Evangelio y cómo se aplica el Evangelio en mi vida. ¿Listos? Pero vamos a empezar, número 1, con el destinatario, ¿ok? ¿Quién es el destinatario? Pero si yo voy en el cuerpo, primero tendría que saber quién es el remitente. Vamos a esta idea, ¿queda claro? ¿Cómo es la carta del primer siglo? Remitente, destinatario, el cuerpo y el saludo. Repito, remitente, destinatario, cuerpo y saludo. Repito, remitente, destinatario, cuerpo y saludo. Por última vez. Allá, Saúl. Remitente, ahí nos quedamos. Vamos a la carta, ¿listos? Ok. Romanos capítulo 1 y lo leo los primeros 7 versículos que nos vamos a detener hoy. Pablo. ¿Quién es el remitente? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo que nació
de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios, con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma. Destinatario, ¿a quién va dirigida la carta? ¿Quién es el remitente? ¿Quién es el destinatario? Los romanos que están en la ciudad de Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz de ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya se dieron cuenta cómo inició Pablo? Primero el remitente, luego el destinatario, y luego vamos a ver todo el cuerpo de la carta, y al final Pablo se va a despedir con un saludo. Para ponerte en contexto de la carta a los romanos, esta carta fue escrita entre el 52 al 58, 55 y 58 después de Cristo. Pablo le escribió desde Corinto. Pablo no fundó esta iglesia. Pablo posiblemente supo de ellos por otros cristianos que habían sido sacados por el emperador Claudio en una persecución. Él tuvo problema como los judíos, y como Claudio no podía distinguir entre judíos y cristianos, los expulsó a todos de Roma. Y parece que Priscila y Aquila, que los menciona Pablo, o las cartas en el libro de los Hechos, ellos llegan y conocen a Pablo y saben que hay una iglesia ya, o unos cristianos que están viviendo en Roma. Después de que Claudio muere, muchos judíos y otros cristianos regresan a Roma. Y es ahí donde Pablo les envía esta carta desde la ciudad de Corinto. Él no los conoce, pero él sabe que hay cristianos ahí. Él quiere explicarles el evangelio, que ellos puedan entender lo que realmente significa el evangelio, para después ir con ellos y visitarlos personalmente. De hecho, Pablo va a Roma. Llega a Roma Pablo unos años posteriores. Después de Claudio, el siguiente emperador es Nerón. Así es que Pablo está y visita Roma en tiempos del emperador Nerón. Y la tradición nos dice que Nerón fue quien decapitó al apóstol Pablo. Entonces, en ese contexto, Pablo va a escribir la siguiente carta. Entonces, número 1. Ok, vamos a los puntos que creo que quiero destacar hoy. Si me ayuda, siga con los llamados y apartados, la misión de compartir el evangelio. Pablo va a hablar de sí mismo, ¿ok? Para que esto pueda tener autoridad y alguien pueda tener autoridad, tú tienes que conocerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pablo no los conocía a los romanos. ¿Verdad que no? Ya les expliqué que no los conocía. ¿Con qué autoridad podría Pablo mandarles una carta si no los conocían? Además, la fama de Pablo no era una fama, gracias, en un tiempo que fuera una fama muy buena, ¿verdad que no? Cuando conocemos la historia del apóstol Pablo, pero Pablo empieza su carta diciendo: yo soy el apóstol, o soy Pablo. Primero, la primera parte y la primera palabra que aparece en esta carta es Pablo. Me presento, yo soy Pablo. Y para que él pueda tener una autoridad o ser escuchado, él tendrá que tener ciertas credenciales. ¿Estás de acuerdo? La pregunta es: ¿por qué a veces escuchas a quien escuchas? Y yo tengo una pregunta: ¿tú escuchas a cualquiera? ¿Seguro? Mi pregunta es: ¿tú escuchas a cualquiera? ¿O le haces caso a todo el que te dice algo? ¿Cómo tomas una decisión para que alguien te diga algo y escucharlo y obedecerlo? Por la autoridad que tenga, ¿verdad? Pero ¿te has dado cuenta que hoy en día cualquiera puede decir cualquier cosa y nunca checamos quién lo está diciendo? Las noticias en las redes sociales vuelan, ¿o no? Y la pregunta es: ¿quién lo dijo? Es que en el 2028 se va a acabar el mundo. ¿Lo dijo
Un profeta. Dice no. La pregunta es, ¿quién es? Pablo va a usar sus credenciales para poder respaldar lo que él quiere comunicar. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que la palabra o el nombre de Pablo tiene un significado. Pequeño. ¿Qué significa Pablo? ¿Y qué es pequeño? Pues pequeño. Y Pablo dice de sí mismo que él es el más pequeño de los apóstoles. Y Pablo empieza... Número 1, vamos a entender que él es llamado y apartado. Vamos al texto. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Pablo dice, yo fui llamado y he sido apartado. Y luego nos va a hablar del propósito que este hombre ahora llamado Pablo, que significa pequeño, que se volvió de un perseguidor de la iglesia que odiaba a Jesús, ahora dice, soy un siervo. Pero la palabra siervo sabemos que no significa siervo, significa esclavo. De un perseguidor de la iglesia que odiaba a Jesús y que daba su voto para que los cristianos fueran martirizados, ahora él se vuelve en un proclamador de aquel que odiaba. ¿Se dan cuenta? Lo más interesante es que Pablo, primero antes de ser apóstol o nombrarse apóstol, primero él se identifica como un esclavo. Él no va a usar su credencial apostólica para impresionar a la audiencia. Casi todos nosotros en el mundo nos presentamos con él nombre y el título, ¿verdad? El ingeniero para servirle. Como si nuestros títulos académicos tuvieran pies. Pablo pudo usar una credencial apostólica, ¿estás de acuerdo? Pero primero él se presenta como un esclavo. ¿Y cómo es posible que alguien que odiaba a Jesús, que odiaba a la iglesia, ahora diga, soy un esclavo de Jesús? Algo tremendo tuvo que haber pasado, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo, pero si quieres, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Pablo habla de su testimonio. ¿Y por qué sabemos que odiaba a Jesús? ¿Tú crees que él odiaba a Jesús? Sí, y lo odiaba con todo su corazón. Odiaba a Jesús. ¿Por qué digo que odiaba a Jesús? Porque él odiaba a los cristianos. Cuando Jesús en el camino a Damasco se le aparece que le dice, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué? Me persigues, pero Saulo no está persiguiendo a Jesús, ¿o sí? Está persiguiendo a su iglesia. Entonces dice, si tú persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Si tú odias a mi iglesia, me estás odiando a mí. ¿Por qué me persigues, Saulo? Ahora este hombre ya no es un perseguidor, ahora él se ha convertido en un esclavo. Y sé que la palabra esclavo no te gusta, o sí te gusta. Que te digan, yo tengo mi esclavo en mi casa. ¿Cómo te sentirías? ¿Contento? O a las mujeres, es que tengo mi esclava en mi casa. Eso es una grande imaginación. Pero no nos gusta que nos llamen esclavos. ¿Por qué Pablo se considera un esclavo? ¿Y qué hace un esclavo? Solamente tiene una responsabilidad un esclavo. Hacer la voluntad de su dueño, de su amo. Mi pregunta es, ¿qué tan esclavos somos de Jesús tú y yo? Pablo está capaz de decir, yo soy un esclavo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia. Pero ahora también se identifica no solamente como esclavo, sino llamado, ahora sí dice, yo fui llamado a ser apóstol. Antes de ser apóstol, primeramente es un esclavo, no al revés. Hoy hay una moda, y con todo respeto, y sé que nadie me escucha en internet, por eso ni me preocupo. Soy un hombre que no soy famoso y ni me interesa hacerlo. Sin embargo, me da mucha risa, cierto, hasta incomodidad, tantos apóstoles que se han levantado en la iglesia cristiana. ¿Estás de acuerdo? Y no soy yo, dices a lo mejor quién para juzgarlo, pero a muchos de ellos les encanta que les llamen el apóstol. El apóstol
fulano de tal. Me interesa cómo Pablo se presenta. Primero se presenta por su nombre, luego dice soy esclavo, pero también soy apóstol. ¿Esa es humildad o no? ¿Cómo me llamo yo? ¿Un servidor? ¿Quién soy realmente? Yo soy Saúl. ¿Sí saben que soy Saúl? Mucho gusto, mi nombre es Saúl. Saúl Vázquez. Y Martínez. Pero también soy Eduardo. Pero seguiré siendo siempre Saúl. Y después quisiera ser no solamente Saúl, me gustaría ser un esclavo de Jesús. Y después que me llamen pastor. Me puedes decir pastor si quieres. Te lo agradezco. Aunque yo no les digo ovejas, ¿verdad? Hola oveja. Hola pastor. Porque de muchos no soy su pastor. Eso también lo tengo que decir. Discúlpenme que se los diga y no me disculpo tampoco. No soy su pastor. Soy para muchos nada más. Él es Saúl. Y siempre seré Saúl. Pero mi deseo es que cuando tú me veas, me digas, él es un esclavo de Jesús. Me gustaría que mejor, ¿sabes que no estés? Este tiene un amo. Y después, si tengo una función, sí soy pastor. Y no alemán. Sí soy pastor. Por pura gracia y por sentido del humor de Dios. A veces no sé por qué Dios me llamó a ser pastor. Pero Él quiso que yo fuera pastor. Amén. Por eso este hombre primero va a hablar de sí mismo. Antes de poder decir algo, tú tienes que pensar quién te lo está diciendo. Porque nada más del nombre tú sabes a veces si quieres seguir oyéndolo o no. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué habría de escuchar yo a Pablo? ¿Qué ha hecho Pablo para que yo me digne a ocupar mi tiempo y escuchar? ¿Se dan cuenta que primero habla de sí mismo? Y me encanta que Pablo diga, soy un esclavo de Cristo Jesús, porque él entiende que ha sido primero llamado y luego apartado. ¿Y sabes que eso aplica a ti y a mí? Que Dios nos llamó. Y lo más interesante que Pablo dice es que en Gálatas 1:15, si lo quieren poner, antes de ser llamado, ha sido apartado para un propósito en particular, que vamos a ver. Fíjense lo que dice Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, ¿qué me qué? Me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Ok. ¿Desde cuándo lo apartó? Desde el vientre de mi mamá. ¿Ves estos niños que pasaron? Cuando tú fuiste bebé, ¿te acuerdas cuando fuiste bebé? ¿Eh? No. No. Yo no me acuerdo. Mi recuerdo más vago es que tumbaron una tele mis hermanos, porque a mí me aventaron en una hamaca y la tumbaron. Yo fui el objeto indirecto de su travesura. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de bebé. Que yo me dormía en una hamaca. Y es que no éramos yucatecos, éramos pobres. Vivíamos de una familia acomodada. Todos cabíamos en el mismo cuarto. Y yo dormía en una hamaca. Y aquí este fortachón de los músculos, junto con mi hermana estaban, y tumbaron la tele. Es lo primero que recuerdo y yo no sé cuántos años tendría. Pero ahora hoy entiendo, a mis 59 años y 3 meses y 15 días, que yo fui apartado y que fui llamado por gracia.
Y tú lo eres si confías en Jesús. Amén. Antes de que dijeras, Gugu Tata. Gu. Él ya le había apartado. Y dijo, pues está re feo. Por eso. Pero es de una muy humilde. Por eso. Pero también escogió a algunos ricos, ¿verdad? Y también para que haya que balance. Y ofrende a la iglesia. No sé qué es, no lo dijo. Llamado y apartado. Tú y yo hemos sido llamados y apartados. ¿Sí lo crees? Amén. Digo un amén con gozo. Amén. Llamado y apartado. ¿Antes de que nacieras? Ok. La naturaleza del servicio para Pablo es que él se considera un esclavo. Él sabe que ha sido llamado y ha sido apartado, ¿verdad? ¿Eso lo dice la Escritura o no? ¿Se aplica a ti y a mí? Sí, porque luego lo podemos ver en otras cartas, a los llamados y a los que han sido apartados antes de la misma fundación del mundo, y la Escritura para mí es muy clara en este sentido. Pero lo que a veces nos cuesta trabajo entender para ser esclavos es el orgullo. ¿Sí me explico? ¿Pablo pudo ser orgulloso? Muy orgulloso. Cuando yo pienso en el apóstol Pablo y que él diga, yo soy Pablo, y que Pablo signifique pequeño, quiere decir que ha habido un cambio y una transición en su vida. Cuando vemos el testimonio del apóstol Pablo y él entiende que aunque él era enemigo de Jesús y de la iglesia, Dios tenía un propósito y un plan específico para él. Porque Pablo tenía un problema como muchos de nosotros lo tenemos. ¿Sabes cuál era? El orgullo. ¿Y sabes que ese es el principal problema? El pecado original fue el orgullo. ¿Es nuestro orgullo el que no nos permite a veces avanzar al siguiente nivel? Yo siempre he dicho, ¿qué tan esclavo soy que yo quiero hacer casi el 98% de las veces mi voluntad? Y sí te doy chance, Dios, pero aguántame. Porque hay muchas otras cosas que yo quiero hacer. Del orgullo viene el desastre en la vida de las personas y en las iglesias. Y este es el orgullo que nos está carcomiendo en las iglesias. Porque a veces se trata de los líderes que lo saben todo. Que la voz última es la del pastor. Investiga su vida. Debemos ser los líderes cartas abiertas. Que nos puedan leer. Que nos puedan percibir, que nos puedan conocer. Y entonces tú puedes confiar o no en ese líder. ¿Estás de acuerdo? Yo se los dije la otra vez y se los reitero una vez más. Si se van a ir de esta iglesia local, váyanse por 3 cosas. ¿Se los dije o no? ¿Cuál es la primera? Porque estoy viviendo en pecado no confesado y arrepentido. Y depende qué tipo de pecado, porque hay pecado que me puede descalificar por completo. Número 2. A ver lo que sabían las 3 que les dije. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Muy bien, porque predique ¿qué? Herejías. Que digan, ¿de dónde se sacó esto Pero si no conocen la Biblia, pues ¿cómo van a saber si es herejía o no? Aunque aquí hay algunos que saben la Biblia, ya ni me puedo asegurar. Que aquí hay mucha gente que sabe Biblia. Y número 3, porque sea un abusivo desde el púlpito, les ande sacando el dinero mangoneándolos. O bueno, hay pastores así. Es que el Señor me dijo que hicieras esto, que vendieras tu casa y me dieras la ofrenda. ¿De dónde te la sacaste, compadre? Y de esos pululan muchos en este tiempo. Por eso no soy famoso. Y no quiero serlo, pero soy claro. Entonces, tú debes conocer a tu líder y uno tiene que presentarse como eso. Número 2, llamado y apartado Pablo, pero luego dice para qué fue apartado. La parte B del versículo 1. Y como no tengo mucha prisa, si no alcanzo a predicar todo hoy, nos vemos la siguiente semana. Así es que, por favor, no faltes.
Llamado y apartado ¿para qué? Para la misión, ¿verdad? La misión, ¿cuál misión? Ahí dice cuál es la misión. El versículo B del versículo 1, ¿lo leemos juntos? Pablo, siervo o esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, enviado. Me envió el Señor con un propósito y me apartó. Y aquí dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. Pablo lo va a explicar muy claro más adelante. Y es lo que quiero que tú y yo aprendamos a descubrir lo que es el evangelio realmente. El buen mensaje de Dios, ¿verdad? Y aquí dice Pablo. Vamos al texto, por favor. Para el evangelio de Dios. Número 1, ¿quién es el dueño y de quién es el evangelio? ¿El evangelio es de quién? De Dios. ¿Están de acuerdo? El sujeto es Dios. Y el evangelio tiene un dueño y es Dios. El buen mensaje le pertenece ¿a quién? A Dios. Él dice, es de Dios. ¿Estamos ahí claros? Que ya había prometido por medio de sus profetas. ¿En dónde? Con todo mi corazón. Si no conoces la Biblia, no vamos a entender el evangelio. Amén. ¿Dónde aprendió Pablo el evangelio? En las Sagradas Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Ahí viene el evangelio, desde Génesis a Apocalipsis. Estábamos bromeando la otra vez, ¿verdad? Cuando nos toca leer números, ¿verdad? O Deuteronomio, que está padre. Pero ¿qué tal Levítico? O historias como la de los jueces, ¿no? Historias a veces medio sangrientas. Y dices, ay, ¿por qué viene esto en la Biblia? Bueno, todo apunta a una sola persona. ¿Y sabes quién es esa persona? Es Jesucristo. Entonces, por medio de las Escrituras, Pablo dice, el conocimiento del evangelio ya se habló por medio de los profetas. Y especialmente la palabra profética, y lo habíamos estudiado la otra vez, o dicho de alguna manera, y quiero que te quedes con esto, la mayoría de las profecías en la Biblia no eran predictivas. Es decir, que hablaban de eventos que iban a suceder. Claro que las había. La mayor parte de las profecías en el Antiguo Testamento hablaban de Jesús o de juicio para la nación. Y la palabra profeta es hablar la palabra de Dios. Eso es ser un profeta, hablar la palabra de Dios. Y por excelencia, ¿sabes cómo se habla la palabra de Dios? A través de la Biblia. Pero nos encanta oír que venga el profeta que viene de Ticundú. Ese sí es un profeta y trae la unción. Que hable el profeta. Y se avientan cada profecía que dije, pues ¿de dónde se sacó esta profecía? Porque a mí me han dado profecías. Yo les he dicho con todo mi corazón. Y sé que soy un pastor caigordo, pero no me interesa. Dice que examines las Escrituras y la profecía. O que examines al profeta si es de Dios o no. Eso dice la palabra. Si trae palabra de Dios o trae ideas suyas. Yo les he dicho una cosa. Yo creo que Dios pone impresión en el corazón de la gente. Algunas cosas. ¿Sí me explico? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser responsables cuando le decimos algo a alguien. Y primero responsabilízate tú si le quieres decir algo de parte de Dios. Yo lo que hago, bueno, yo creo que posiblemente Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero ¿qué digo primero? Yo creo. No solamente que yo creo, tiene que ser también ¿qué? Bíblico. ¿Sí me explico? Es que Dios me dijo que me divorciara de mi esposa para casarme con mi secretaria. Eso dijo un pastor. ¿Sí? Dije, caray.
¿Es bíblico? Pues no vengas con esa, compadre. ¿Sí estamos? Entonces, dice que ya había anunciado por medio de los profetas a través de las Sagradas Escrituras. Y el mismo Pablo dice que el fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles profetas? ¿El de moda hoy? ¿O el que viene en las Escrituras? Si vas a escuchar un profeta, pues ponte a leer a Isaías y a Daniel, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Léelos y ve lo que dicen. Porque Pablo dice muy claramente, dice que sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y aquí está cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje número 3? Y con ese termino. Estamos con el remitente, ¿verdad? ¿O no? Pablo nos dijo, llamado y apartado para predicar el Evangelio. ¿De quién se trata el Evangelio? Versículo 3. Acerca de su Hijo. Pablo es muy claro. El Evangelio le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Y de quién se trata? De su Hijo Jesucristo. El Evangelio se trata de Jesucristo. El Evangelio no es un plan. El Evangelio es una persona y es Jesús. El Evangelio se trata de Jesús y le pertenece a Dios. Y aquí dice, es el mensaje, es una persona. Y dice Pablo lo siguiente, y esto es clave para entender, el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo conecta, Él es el Señor, yo soy un esclavo. Ahora, descendiente del rey David, lo que quiere decir que el Hijo de Dios entra en la escena de la historia por la descendencia natural, perteneció al linaje de David. Su naturaleza humana fue el resultado de una genuina participación en una familia humana. Él era verdaderamente hombre. ¿Estamos de acuerdo? Tuvo nombre y apellido y tuvo una familia humana. Por eso Pablo dice, él es descendiente del rey David, que trae connotaciones de promesas a través del linaje de David, que no es el tema porque nos tardaríamos mucho, pero es interesante saberlo. Pero no solamente, aquí Pablo va a unir las dos naturalezas, la humana y la divina. Porque no solamente dice Pablo que el Evangelio se trata de Jesús, sino que este ser, esta persona, este ser es completamente hombre y completamente Dios. Lo dice de la siguiente manera, Hijo de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La pregunta es, ¿cuál fue ese acto de poder que le dio las credenciales de deidad a Jesús? Y Pablo lo dice ahí. Muy bien, qué bueno que saben la Biblia. ¿Saben qué acreditó a Jesús como Hijo de Dios? Dos cosas, una voz que se oyó de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Pero se declara y se confirma como el Hijo de Dios a través del acto poderoso de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, hoy solo sería recordado como un moralista judío que tenía algunas ideas exageradas sobre la propia relación con Dios y que hizo una serie de demandas ridículas a los que querían ser sus discípulos. ¿Qué tan ridículo es? Ama a tu enemigo. No, a tu prójimo, pues a veces amas a tu prójimo, pero a veces no tanto, ¿verdad que sí? ¿Quién es tu prójimo? La palabra de la idea de mí, mi próximo. Voltea que está tu próximo. No, pero para el lado que debes voltear, correcto. ¿Quién es tu prójimo? Voltea. Los que están casados. ¿Amas a tu prójimo? A veces sí y a veces no. ¿Qué son esas ideas, Jesús, de que lo ame? Pero no solamente ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Ah, no. Si yo le voy a la América y este le va a las Chivas, ¿cómo quieres que ame a Juan Pablo? Que hasta chivabono tiene, Señor.
Pero Dios, y a los de los Pumas, ¿qué decir? Pero no son mis enemigos. Dios me llama a amar a mis enemigos. Porque la única forma de saber que somos cristianos es amándonos. Voltea a ver y dile, te amo. 2, 3. Seguiremos orando por los demás. ¿Cuánto amo al que está a mi lado? ¿Ya se dieron cuenta? Es que cuesta trabajo. Sí es cierto. Sí es cierto. Pero ese mismo espíritu de poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, ese mismo poder lo tienes tú. ¿Para hacer milagros? No, para amar al de al lado. Es que es tan difícil. Dijo aquel, si las cosas que se hacen fáciles se pudieran hacer, cualquiera las haría. Pero tú y yo no podemos, sino es a través del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y que le hace a Él ser Dios. Amén. Terminando, dijo C.S. Lewis, un hombre que era meramente un hombre y dijo tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. O bien sería un lunático, a la altura de un hombre que dice ser un huevo tibio, o bien sería el diablo del infierno. Después de hacer tu elección, o este hombre es, dijo C.S. Lewis, era y es el Hijo de Dios, o es un loco, o algo peor. Y dice, tú haz la elección. ¿A quién seguimos? ¿A un maestro moral? ¿O estaba realmente loco Jesús? ¿O es quien decía ser? Y ahí es donde Pablo llegó a entender que Jesús era quien decía ser. Estuvo tan convencido Pablo que dejó todas sus credenciales académicas, todo su estatus económico de poder y de control para hacerse un esclavo de Jesús. ¿Tiene lógica? No, pues si estudié tantos tiempos, me fui hasta la Harvard de los judíos. Saqué diploma, estrellita y nota. Siempre estaba en el cuadro de honor, dijo Pablo, a los pies de Gamaliel. Y estaba convencido que era mi deber perseguir y matar a los cristianos porque eran unos herejes. Sin embargo, cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús, no puedes vivir igual. Es imposible, mis amados hermanos. Es que si no hay un cambio radical en nuestras vidas, algo no entendimos. Y lo voy a decir de la siguiente manera, porque la Biblia dice, es por medio de él, versículo 5, que hemos recibido gracia y el apostolado para promover la obediencia al pastor. ¿A quién? A la fe entre todos los gentiles. Y aquí es lo que debe motivar la obediencia, mis amados hermanos y amigos. Por amor a su nombre. El propósito de su apostolado es que la fe bíblica no es un suave sentimiento a una serie de máximas éticas sin un compromiso activo de la vida. La obediencia es la verdadera medida de la fe de una persona. Repito, la obediencia es la verdadera medida de fe de una persona, de un creyente. La fe no es un sentimiento emocional o una aceptación intelectual, sino una respuesta activa de una persona. Y declaro por último, sin una vida cambiada, no hay fe real. ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? La Biblia. La pregunta es si este Pablo fue un hombre cambiado. ¿Poquito? Un cambio completamente radical. Llamado de Dios, el llamado de Dios es que tú llegamos a ser como el santos. Amén. Ponte de pie, por favor. He terminado parte de la introducción. Llamado y apartado. ¿Estás de acuerdo? Para una
Para una misión. ¿Y cuál es la misión? Proclamar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona. ¿Quién es? Es Jesús. ¿Ya se dieron cuenta en este pequeño... ¿Me pasas mi cartera, por favor? Creo que está en mi mochila. Voy a pedir a los músicos que pasen, ya nos vamos a ir. Voy a hacerme un poquito más largo porque vamos a tener un pequeño eventito especial. ¿Sí me ayudan? ¿O dejaron los frijoles en la olla? Que se quemen. Voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. A finales de los años 70 hubo una serie de televisión que muchos de ustedes ni habían nacido. ¿Va que no? La televisión empezó a tomar gran auge en los finales de los 60s y los 70s. Era el máximo entretenimiento para los que crecimos en esa época. Pero hablo de buenas series, ¿no? Combate, Bonanza, Viaje al fondo del mar, Tierra de gigantes. Ya puros viejitos, gracias Señor, porque revelas la edad. Pero había una que se llamaba, y me gustaba, Misión Imposible. El llanero solitario, pero no andaba tan solitario, pues andaba con toro. Pero Misión Imposible siempre empezaba igual, y no estoy hablando de Tom Cruise. Demasiado artificial para Misión Imposible, para mi gusto. Siempre iban a un lugar común, pero había escondida una carta, una misión. Y tenía que abrir esa carta, el de Misión Imposible, ¿verdad? Y le decía cuál era la tarea a realizar. Conquistar un país comunista, acabar con un gobierno tirano. Y el que abría la carta decidía si tomaba o no la misión. Si decidían tomar la misión, el mensaje decía, este mensaje se autodestruirá. Así con esa voz, en unos segundos. Y el mensaje se destruía. Y empezaba Misión Imposible. Parece que estamos en una misión imposible hoy. Parece que a los cristianos nos cuesta tanto ser cristianos, que parece que la misión se está no autodestruyendo. Y me da tristeza. ¿Sabes quién la está destruyendo? Nosotros. Nosotros. Es decir, este mensaje no sirve. No funciona. Que se destruya. No vale la pena. ¿O me equivoco? Europa muere, dice mi hijo. Papá, soy el único joven en la iglesia en Alemania. Y si es tan triste, papá. Que me dijo la otra vez, terminando me voy a México. Extraño a mis amigos. Extraño sentarme con un amigo y abrir la Biblia que me la enseñe. Dice, extraño a los amargosos de Río de Gracia, porque él es medio amargoso. Pablo no creyó que era una misión imposible a él, al imperio. Dijo, no es imposible. Porque yo sé en quién he creído. Y voy a trastornar el mundo con el mensaje más sublime, el mensaje de Jesús. Voy a ir al imperio, Romanos. Es cuestión de tiempo. Denme chance, voy a ir, les voy a explicar el evangelio. Y voy a llegar al imperio. ¿Sabes que lo logró? ¿Sabes que estuvo frente a reyes, Pablo?
Porque él sabía diferenciar entre dos cosas. Bonitas las tarjetas, ¿no? ¿Sí sabes diferenciar entre una y otra? ¿Ves la diferencia? ¿Cuál es? Ah, muy bien. El Inge es economista. Dice, una es de crédito y la otra es de... ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En una el dinero no es mío. ¿Me lo qué? Me lo prestan y yo lo tengo que pagar. Pero en esta, el dinero es y yo dispongo de él hasta que me lo pueda acabar. De este tengo peligro en acabármelo, ¿verdad? Porque si no, me van a tragar los intereses. Antiguo y Nuevo Testamento. En ellos los profetas vivieron por crédito. Pero ¿sabes quién pagaba las deudas? ¿Sabes quién pagaba las deudas en el Antiguo Testamento? Dios mismo, en una imagen de los sacrificios. Tenían crédito, pero ahora tenemos una tarjeta pagada. ¿Y sabes cuál es el límite de esta tarjeta? ¿Sabes cuánto está depositado ahí? Jesús mismo. Todas sus riquezas, dice, son tuyas. No tiene límite. Nunca te vas a sobregirar. La pregunta es, ¿para qué? Hace 15 días dije y prediqué, ¿dinero? ¿Para qué quieres dinero? ¿Cómo que para qué, Saúl? Hasta la pregunta es tonta. Misión imposible. No tan imposible, porque tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Cristo ya pagó. Y más te vale a ti y a mí, con todo mi amor, que entendamos el Evangelio. ¿Listos para la aventura? ¿Cuánto va a durar? No lo sé. No tengo ni la menor idea. Pero sí quiero cantar y vamos a cantar esto. ¿De veras quieres conocer a Jesús más? Aprendamos juntos.